Listo. Entonces, el expositor que impartirá la presente sesión es Jaime Méndez, activista LGBTIQANB+, titulado con distinción máxima en la Universidad de Concepción, licenciado en Psicología de la Universidad de Concepción, diplomado en Psicoterapia y Salud Mental en Diversidad Sexual de Género y de Relaciones de la Universidad Diego Portales, diplomado en Terapia Sistémica, Aporte desde Latinoamérica de CESIS Chile, colaborador docente de la Universidad de Concepción en asignaturas electivas complementarias de la Facultad de Ciencias Sociales, miembro colaborador de la Oficina de la Diversidad y No Discriminación de la Municipalidad de Concepción, facilitador del grupo de apoyo y de encuentro LGBTIQANB+, para personas entre 18 y 30 años, supervisor del espacio clínico de psicólogos ASES, voluntarios de la Oficina de la Diversidad y No Discriminación y psicólogo del Centro Clínico Docente de la Universidad de Concepción. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Jaime para que inicie la exposición del día de hoy. Adelante, Jaime. Hola, hola, ¿se escucha bien el micrófono? Sí, hay unos deditos, ya, súper. Ahí vi a Elisa que me levantó los deditos. Muy buenas noches a todas, a todos y a todos los presentes a este seminario del día de hoy. Quisiera agradecerles, primero agradecer a Adipa por crear este espacio para la difusión de conocimientos, especialmente en este mes. Creo que es súper importante empezar a cuestionarnos nuestro quehacer clínico, nuestra formación que ha sido un poco dificultosa para las personas que trabajan con la población LGBTQIANB+, porque es casi inexistente en nuestra área, tanto de la psicología, el trabajo social, el área de la salud en general. Así que estoy muy contento que se hayan dado un pequeño espacio dentro de su día feriado para las personas de Chile, y también para, en medio de esta catástrofe que igual estamos atravesando por medio de las lluvias y todas esas situaciones que nos sacan de la normalidad, pero también darse este espacio también ayuda a nuestro quehacer como personas y también como profesionales. Así que les agradezco que se hayan dado ese espacio, y eso. Bueno, contarles, voy a ver si puedo compartir pantalla, creo que sí, porque antes lo probamos y se podía. Así que voy a ver. Me dicen si se puede ver el PPT, ¿sí? ¿Cierto? Sí, ya, súper, bacán. Bueno, entonces darle la bienvenida a todas, a todos, a todos. Mi nombre es Jaime Méndez Contreras, como dijo bien María Jesús. Yo soy psicólogo de la Universidad de Concepción. Es súper importante para mí como que se abran estos espacios y que haya gente interesada en conocer acerca de esta temática. El motivo, la razón por la que creo que es importante que empecemos a hablar de buenas prácticas en el ejercicio profesional de la población LGBTQINB+, tiene relación a la insistencia de formación y también las diversas situaciones de microagresiones que ocurren en el contexto clínico, en el contexto social, debido a la falta de información. También es muy importante para mí contarles cómo desde dónde me posiciono para entregarles a ustedes esta información. Yo soy una persona trans, una persona no binaria, entonces no solamente me atraviesa el conocimiento a partir de ser una persona de la diversidad, sino también una persona que ha vivido en carne propia estas microagresiones dentro del contexto clínico. Entonces, ¿cómo hacernos conscientes de estas microagresiones? ¿Cómo crear una práctica clínica en que se favorezca un trato humanizado a nuestros consultantes, a nuestros consultantes? Siento que es un desafío y es un proceso que aún está en construcción, ¿ya? Entonces, súper importante también decirles que lo que yo voy a mostrarles en esta presentación no responde más que a la revisión bibliográfica y a los años de estudio y de experiencia y de formación que he tenido, pero tampoco representa la verdad absoluta. Esta es una visión de cómo generar prácticas clínicas afirmativas o buenas prácticas. Así que eso. Y en caso de cualquier duda o consulta, eh, como mencionó también María Jesús, al final de la presentación vamos a tener un espacio para recoger algunas.
De lo contrario, si quedase algo que no alcance a tomar en consideración o no alcancemos a hablar, está mi correo ahí, ps.jaimemendez@gmail.com y mi Instagram, ps.jaimemendez y mi Instagram de activista que es Jaime Parisomero. Eso. Entonces, para empezar con esta presentación, en primer lugar me gustaría que me respondieran a través del chat qué sabemos acerca de la comunidad LGBTQIANB+. Por ejemplo, ¿sabemos lo que significan todas estas letras? ¿Qué concepción tenemos acerca de la comunidad? Me gustaría darles unos minutitos para que me redacten una respuesta y podamos leerla rápidamente en el chat. Jaime, no ¿Qué sé si se podrá poner la presentación en pantalla completa. Ay, por supuesto. La tecnología, la tecnología. A ver. A ver si me ayudas, María José, ¿dónde estará la opción? Ver, acá. En ver pones Ahí sí. eso, Súper, era modo ahí. pantalla completa. Bacán. Súper. Ya. Voy a... Osvaldo pregunta, dice que ANB no lo conoce. No sé si Ah, ya. puedes... Bacán. Eso. Voy a ir leyendo rápidamente las cosas que ustedes mismos me fueron respondiendo, ¿vale? A ver, hoy se habla de la población de la diversidad y disidencia sexo-género. Es una población históricamente vulnerada. ANB no lo conozco, que hoy ya se está dejando de usar las siglas. Eso es interesante, eso no lo había escuchado yo tampoco. Diversidad. Me complica escuchar que se les llama microagresiones entendiendo que para una persona que es parte de la comunidad puede ser su mundo. Diversidad respecto a la identidad de género, no conozco todas las siglas, no conozco todas las siglas, personas casi invisibles para gran parte de la sociedad. Ahí alguien mencionó, hay constructo social, diversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, bueno, en general como las respuestas van rondeando esas mismas, como las mismas incertidumbres o los mismos cuestionamientos o las mismas dudas en torno a qué es ser parte, qué sabemos acerca de la comunidad LGBTQIANB+, y que la comunidad LGBTQIANB+, como a forma de resumen, podemos decir que son todas aquellas formas en las cuales las personas viven su identidad, viven su afectividad, viven sus vínculos y que suelen alejarse de lo que es la norma social. ¿Cuál es la norma social que impera dentro de nuestras existencias? Es la cis-heteronorma, es decir, el planteamiento de este modelo hegemónico que nos dice que la única forma, abro comillas, normal, en que una vida normal es como correcta, es la que una persona se identifique con el sexo que se le asignó al nacer, se identifique con ciertas expectativas sociales acerca de su persona y que además viva una vida en pareja, familiar, como bajo una construcción social que ha dicho que ha sido de determinada forma. Entonces, las personas de la comunidad LGBTQIANB+, se alejan de esta expectativa de hacer familia, de vivencia, de expresarse, de identificarse. Y se suele hablar de esta comunidad, como también podemos hablar, por ejemplo, de personas de la diversidad sexual, como población LGBTQIANB+, o como comunidad LGBTQIANB+. Para las personas, porque había hartas personas que desconocían algunas de las letras. Igual voy a hacer así como un repasito rápido de qué significa cada letra. L son aquellas personas que se identifican como mujeres y se sienten atraídas hacia otras feminidades. Las personas gays son aquellos hombres que se identifican como hombres y que además sienten atracción por otros hombres. La letra B es aquellas personas que sienten atracción por un género o más de un género u otro género. No el género contrario, porque no es que porque el modelo binario, por así decirlo, del género nos dice que está lo masculino y está lo femenino, pero a lo largo de nuestras existencias nos podemos dar cuenta que hay múltiples identidades y múltiples expresiones del ser. Por lo tanto, no tenemos que hablar de lo opuesto, porque lo opuesto, ¿de acuerdo a qué visión? A la visión binaria de nuestras existencias es difícil.
porque la misma comunidad LGBTQIA+, nos demuestra que hay otras formas de vivencia. Después tenemos la T, que son las personas trans, las personas transexuales, las personas transgéneros y las personas travestis. Cada una de estas letras, por así decirlo, cada una de estas acepciones, tienen que ver cómo la persona se identifica. Existe un consenso dentro de la comunidad trans que nos señala que la forma la forma más correcta de autodenominarnos como comunidad es trans, porque cuando hacíamos la diferencia entre aquello que es transgénero y transexual, se invisibilizaba una forma de ser trans más que la otra. Entonces, para evitarnos esos conflictos y para dejar de perpetuar ciertos estereotipos de cómo ser o cómo no debe ser una persona trans, mejor hablamos solo de trans. Pero también respetamos a aquellas personas que deciden denominarse a sí mismas como transgénero o transexuales. Tenemos que también entender que cada una de estas concepciones responden a un contexto sociohistórico. A lo mejor hace 40 años atrás era difícil hablar de comunidad trans y quizás hablábamos solamente de personas gays. Pero eso, responde como a la persona se siente identificada. Y travesti es aquella persona que se viste de acuerdo a otro género. Sin embargo, también la comunidad trans ha acuñado este término, que en algún momento se consideró un insulto, y se lo ha reapropiado como parte de una identidad política, ¿ya? Así que cuando escuchamos que una persona se denomina como travesti, puede corresponder efectivamente a un contexto sociohistórico en que esa persona se siente identificada como travesti, pero también a una disrupción como a nivel social, ¿ya? Eso. La letra Q es la definición de una persona queer, que también tiene que ver con un posicionamiento político que escapa de esas concepciones que se tienen acerca de una persona y se denomina como queer. Puede que a lo mejor en algún otro momento esta persona haya sido lesbiana, bisexual, etcétera, etcétera, pero en este momento se presenta ante la sociedad como una persona queer. La letra A es para las personas que se identifican como asexuales y arománticas, o arománticas, que son aquellas personas que sienten atracción o nula atracción romántica hacia otras personas, y asexual sienten nula o baja atracción sexual hacia otras personas. Y NB es las personas no binarias. Y la letra. El signo más es para todas aquellas identidades, comunidades y colectivos que también se identifican fuera de la norma social, pero que no están acuñados en este largo acrónimo que se ha ido extendiendo, que quizás ustedes conocían como LGBT nomás, pero sin embargo es importante ir acuñando mayor representatividad. Eso. Voy a leer el chat por si surgieron algunas preguntas. Claro, ahí Jocelyn igual complementa. Queer es una identidad que se escapa de la heteronorma. Y la letra I a las personas intersexuales, que son aquellas personas que tienen cierta variabilidad en su genética y que sus características escapan de lo que uno puede considerar como lo masculino o lo femenino, pero es una diversidad en relación a términos fenotípicos, cromosómicos. A eso hace alusión las personas intersexuales, que es la I de la comunidad LGBTIQANB+. Eso. Bueno, ahí Gabriela también está ayudando con reapropiación de camiones. Claro, queer también tiene relación con esto, con lo que señala Gabriela Mancilla. Queer en Estados Unidos significa raro, y es como la reapropiación del ser raro y cómo me siento orgullosa a partir de eso. De hecho, ahora viene la siguiente diapositiva. ¿Qué es la disidencia sexual? Pasa muchas veces que nos acercamos como a la comunidad LGBT o a la comunidad de la diversidad sexual, y muchas veces hay personas que no se identifican como personas de la diversidad sexual, sino que se identifican como personas de las disidencias. Y surge la incertidumbre si estamos hablando de la misma población o no, si estamos hablando del mismo grupo,
¿Qué hace distinto a una disidencia de una diversidad sexual? Yo creo que eso se va solucionando en la medida en que vamos entendiendo que, punto número uno, que todos somos diversos, como independiente de nuestra identidad, de nuestra orientación, de nuestra expresión. Somos personas de la diversidad sexual, aquellos que nos escapamos de la norma. Sin embargo, también hay personas de la diversidad sexual que deciden adherirse a la norma social. ¿Ya? También hay personas que a lo mejor no tienen expectativas distintas de hacer una vida como se espera de esas personas. Entonces, cuando estamos hablando de la disidencia sexual, estamos hablando de todas esas prácticas, de todas aquellas políticas, de todas aquellas formas de conducirnos como una persona de la diversidad sexual, pero que generan un quiebre, generan una forma distinta de posicionarnos. Yo siento que el ser una persona disidente sexual va más allá de solamente reconocerme como alguien LGBT, sino que tiene relación a incomodar, tiene relación a plantear ciertas conversaciones que a lo mejor las personas no están acostumbradas a tener dentro de su cotidiano vivir. De hecho, cuando yo tengo que explicarle a otras personas qué es ser disidente sexual, siento que como que les tengo que decir como mi existencia o lo que yo practico o las conversaciones que yo tengo con el resto de las personas buscan incomodar a otras, incomodarlas en el sentido de que aquello que asumen como lo normal o como lo que está establecido usualmente no es así, porque existimos personas que a lo mejor buscan transgredir constantemente estas normas, ¿ya? Se dice que la palabra disidencia tiene como esta como similitud a la palabra queer, que es lo que explicamos en la letra Q. Sin embargo, el término disidencia tiene un contexto y un trasfondo más bien latinoamericano. Responde a cómo nosotros desde la Via Yala decimos como a lo mejor a mí no me interesa hacer ese estereotipo de una persona gay o a mí no me interesa hacer el estereotipo de una persona bisexual. Yo quiero trascender a esa definición, por así decirlo. Entonces, por eso es distinto hablar de disidencia sexual y es distinto hablar de queer, porque queer tiene otra historia, como los procesos que vive una persona en este lado del hemisferio son muy distintos a los procesos que se viven en Norteamérica, por ejemplo, que es de donde viene esta reapropiación del insulto. De hecho, como es súper importante considerarlo porque también nos habla de nuestra territorialidad, nos habla de ponernos en un contexto determinado, y nuestro contexto latinoamericano y chileno es muy distinto a ese otro contexto, ¿ya? Entonces, tener en consideración esto de la disidencia y la diversidad sexual es importante para dejar de asumir ciertas conductas de las personas de la diversidad y sobre todo para contextualizarnos desde dónde estamos hablando. Ya, ya, ahí vi que van a cerrar el chat porque habían conversaciones ahí, ciertas discusiones. Entonces, teniendo un poco claro lo que corresponde a el ser una persona de la diversidad sexual y quiénes son aquellas personas que se identifican como disidentes sexuales, ¿a qué nos estaríamos refiriendo entonces en relación a las buenas prácticas con la comunidad LGBTQIANB+? ¿O a qué estaríamos como aludiendo con un trato afirmativo hacia las personas LGBTQINB+, o con la población LGBTQINB+? Primero, cuando estamos hablando de buenas prácticas, estamos hablando de todas aquellas estrategias que utilizamos los profesionales. Acá yo le puse la definición como de la salud, pero creo que son todos aquellos profesionales que tienen que acompañar a sus consultantes en temáticas en que la diversidad sexual, la diversidad de género o la diversidad en su forma de vivir sus relaciones es un elemento trascendental. ¿Por qué?
porque supone un punto de partida para reflexionar acerca de nuestro propio ejercicio profesional y a cuestionarnos todos los prejuicios que tenemos en torno a la comunidad LGBT. Porque acontece que es un desafío, yo creo que para muchas personas, enfrentarse quizás a una vivencia que no es la de uno. Yo sé que obviamente no todas las personas corresponden que están acá interesadas en este seminario, son personas de la diversidad sexual. Sin embargo, es una población que constantemente nos está consultando. Como nosotros tenemos una idea o tenemos un constructo de que las personas de la diversidad son una minoría, pero en realidad están en todos los espacios. Por lo tanto, empezar a generar buenas prácticas responde a ¿qué es lo que estoy yo pensando en torno a qué es la comunidad LGBT? La comunidad LGBT son aquellas personas promiscuas o son aquellas personas que, no sé, tienen más altos índices de depresión, más altos índices de suicidabilidad. Todas las personas trans deben operarse. Todas esas preguntas, todos esos prejuicios, todos aquellos estigmas que tenemos acerca de la comunidad o de la población de la diversidad sexual son importantes, como ponerlos sobre el tapete o ponerlos sobre la mesa para empezar a hablar de buenas prácticas. Porque todos hemos nacido, o la mayoría de las personas, en una sociedad con una respectiva socialización. Como hay una socialización que nos indica qué valores seguir o qué principios como tomar en la vida. Pero ahora que nosotros nos enfrentamos al ejercicio profesional, nos damos cuenta que esos valores, esos principios contrastan con la realidad. Que a lo mejor nosotros adheríamos como a una forma de ver la vida y llega una persona trans, por ejemplo, nos llega a decir que su cuerpo no es un cuerpo equivocado, porque a nosotros nos enseñaron que una persona trans era una persona en cuerpo equivocado, pero esa persona nos dice que no, y esa debe ser la concepción más importante dentro del espacio clínico, dentro del espacio social, dentro de esta relación que estamos formando con nuestro consultante. Entonces, hablar de buenas prácticas es reflexionar acerca de lo que nosotros pensamos con la comunidad. Entonces, como la siguiente pregunta que se plantean en relación a las buenas prácticas es, ¿cómo podemos lograr entonces, como buenas prácticas, si ninguno de nosotros como está exento o está, por así decirlo, como alejado de esta norma social o de esta heteronorma o de este modelo hegemónico de relacionarnos, de vivir, de existir? Y acá es que emerge un enfoque clínico o una forma de vivenciar, creo yo, nuestro propio ejercicio profesional que tiene relación con la terapia afirmativa. Terapia afirmativa no es, o por ejemplo, para las personas de la psicología, no es como la psicología humanista, no es psicología sistémica, es una perspectiva de terapia que promueve una visión que despatologiza las identidades LGBTQIANB+. ¿A qué se refiere con despatologizar las identidades LGBTQIANB+? Que no vamos a visualizar una vida de una persona de la diversidad sexual como una vida enferma o una vida que merece ser tratada, porque la visión patologizante de lo que es las personas de la diversidad sexual es una visión que debemos como dejar en el pasado. Si en algún momento se pensó que las personas de la diversidad, no sé, cometían un pecado y deberían ser asesinadas. El discurso fue cambiando a lo largo del tiempo. Primero era el pecado, después fue como la cárcel, fue la tortura y actualmente es la patologización de las identidades. Por lo tanto, hacer una terapia afirmativa o empezar a considerar las variables a la población LGBT constituye empezar a cambiar nuestro chip, nuestra mentalidad en torno a lo que es la comunidad LGBT y visibilizar desde nuestro propio ejercicio profesional que existe cierta negatividad, que existe cierto odio, fobia u odio como lo estimen ustedes conveniente de acuerdo a su visión. Yo creo que es odio cuando hablamos de, a mí me hace sentido más odio que fobia.
que visibiliza la cis heteronorma a la que están expuestos los consultantes de la diversidad sexual. Y se respalda la evidencia que no hay nada inherentemente negativo en la vida LGBTQIA+. Lo siento, estoy un poquito resfriado. La terapia afirmativa es la visión más relevante de esta forma de hacer terapia, o esta forma de considerar a nuestros consultantes de la diversidad sexual, es que ser una persona de la diversidad sexual no es sinónimo de sufrimiento, como se nos ha hecho ver en las películas, en los medios de comunicación, en las formas como, en las distintas como modelos que existen acerca de conceptualizar a una persona LGBT. No sé, vemos una película, inmediatamente el final de una persona gay tiene que ser trágico. Y eso no es así. Nosotros desde nuestra forma de hacer terapia, o desde que empezamos nuestro ejercicio clínico, tenemos que considerar importante y sentir finalmente que ser una persona de la diversidad sexual también es sinónimo de orgullo dentro de la persona. Entonces, nuestro deber como profesionales profesionales, si nos consideramos o si buscamos considerar una práctica afirmativa, es desde el primer día validar aquello, validarlo como parte de una dimensión positiva, y eso no solamente a partir del discurso, sino también a partir de todas las intervenciones que realicemos cuando busquemos modificar ciertas pautas de comportamiento, si esa es nuestra visión acerca de la práctica clínica, en relación a los entornos de las personas. Por ejemplo, creer que siempre es bueno que nuestros consultantes de la diversidad sexual tengan que reparar sus relaciones familiares. Es un mito que todas las personas deben reparar la relación materna o paterna, porque muchas veces y muchos entornos LGBT, si no es la mayoría, la familia es el primer contexto vulnerador. Entonces no podemos esperar reparar relaciones como familiares bajo la premisa de que nuestra relación primaria es aquello como que es la base de todo. Sí, es la base de todo, pero también es la base de muchas transgresiones de la comunidad LGBT. Entonces, hacer una terapia afirmativa es considerar todo aquello. ¿Y qué pasa con la comunidad LGBTQIANB+? Vive ciertos hitos, tienen ciertos hechos significativos que a lo mejor las personas heterosexuales no han vivido. Por ejemplo, la experiencia de la develación de su identidad de género, la experiencia de salir del closet, que es como el sinónimo, la experiencia del cuestionamiento social o de sus entes significativos en torno a sus decisiones. Por ejemplo, las expresiones de género diversas. Son hechos o son hitos dentro de la trayectoria de una persona LGBT que tienen que ser considerados dentro del espacio terapéutico y no pueden ser desvalorizados o infravalorados porque son parte muchas veces como del motivo que lleva a la persona a consultar. Entonces, si sacamos como de vista todos estos factores y todas estas particularidades en torno a la población LGBT, estamos pasando quizás por alto una infinidad de consideraciones básicas para la historia de esa persona. ¿Ya? Así que por lo tanto, hacer una terapia afirmativa o generar buenas prácticas es considerar todos estos elementos, ¿vale? Entonces, basándonos en la propuesta de Martínez et al., que ahí después les voy a dejar la referencia para que busquen el manual, ¿qué es lo que implicaría hacer una terapia afirmativa o qué es lo que implicaría empezar a generar buenas prácticas dentro de nuestro ejercicio profesional? Acá hay 7 prácticas que vamos a explicar someramente en honor al tiempo, y me voy a detener en la primera práctica, que es la que voy a profundizar dentro del seminario, ¿vale? Que tiene que ver con el uso del lenguaje afirmativo. Yo sé que quizás para las generaciones más contemporáneas a la mía, que yo tengo 26 años, es mucho más fácil empezar a hablar del nombre social de una persona, del nombre muerto de una persona, o no mencionarlo, pero sino que saber lo que es el nombre muerto de una persona trans, por ejemplo, utilizar pronombres. Yo entiendo que puede ser un proceso difícil para algunas generaciones,
pero tenemos que recordar que ese lenguaje, esa forma de tratar a la otra persona es importante para esa persona. Es su vivencia, es su existencia, por sobre todo los principios morales que nosotros como profesionales tengamos. Por lo tanto, empezar a hacer una terapia afirmativa o empezar a generar buenas prácticas es usar un lenguaje que afirme no solamente las identidades LGBT como válidas, sino lo que nos solicita nuestro consultante. Por ejemplo, iniciar una sesión preguntando cómo desea ser llamado. Quizás hay un nombre registral, quizás ustedes en el sistema van a encontrar que se llama Juanito Pérez y la persona desea ser llamada Miguel. Pero es que ahí dice Juanito Pérez, pero es que la persona quiere ser llamada Miguel y fin, no hay más. Y eso es lo importante en ese momento. Es que la persona desea ser tratada con pronombres neutros y yo no sé cómo utilizarlos. Bueno, entonces utilizará su nombre y le preguntará o estudiará junto al consultante cómo es que esa persona merece o cómo esa persona se va a sentir más cómoda. Es mucho más importante para la población LGBT que la o le profesional se dé cuenta del error más que haga caso omiso. ¿Por qué? Porque si hacen caso omiso a la situación, por ejemplo, mi consultante me pidió que solamente utilizara pronombres femeninos, mi consultante. Y yo me equivoco en el transcurso, pero no me corrijo, eso va a ser mucho más relevante la relación y probablemente nos va a hacer distanciarnos de nuestra consultante, ¿ya? Entonces, es importante el uso del lenguaje afirmativo, del nombre, de los pronombres, crear un espacio afirmativo. Y creo que es el segundo súper importante porque a lo mejor ya incorporamos preguntar pronombres e incorporamos preguntar el nombre social. Pero, ¿qué más hacemos aparte de eso? Creo que es súper importante, y esto se complementa muy bien con la 4, que nos planteemos como personas que están validando positivamente la diversidad. Eso puede ser con carteles, puede ser, por ejemplo, con ciertas normativas que favorezcan a la gente de la comunidad, con alguna bandera, algún distintivo. Si nosotros somos personas de la diversidad realizando prácticas clínicas, también, y si nos sentimos lo suficientemente orgullosas, orgullosos, orgulloses, visibilizarlo. Eso también es importante y muy relevante para crear este espacio que afirma la identidad LGBT como algo válido y positivo. La tercera tiene relación a mostrar abiertamente la postura afirmativa. ¿Y esto en qué se traduce? En comunicarlo. No solamente decir como, ok, pregunto nombre, pronombres, puse una bandera, me pongo pins como en mi delantal, listo. No. Nosotros tenemos que declararlo, como con nuestros consultantes, nuestros y nuestras consultantes, desde la primera sesión. Como hola, tanto, estos son como los objetivos, etcétera, etcétera, este es mi espacio, tanto, y yo trabajo desde la postura afirmativa, es decir, reconozco que hay ciertas particularidades de la población LGBTQINB+, que no podemos dejar fuera de este espacio, de este box, de este espacio clínico. Y yo voy a buscar validarlas en la medida que ambos logremos generar una comprensión en base a esto. Hay cosas que a lo mejor yo, si fuera un profesional heterosexual, que no lo soy, quizás no comprendo de tu existencia, pero sí quiero acercarme a la comprensión. Entonces, sí, yo como profesional me comprometo a seguir formándome en esta temática con el ánimo de generar el mayor y el mejor proceso de terapia, investigando, siendo un profesional dentro de mi propia área, con todo lo que eso implica. Entonces, creo que eso también es súper importante, no solamente dejarlo al aire, no solamente decir esto es así y no más da, no solamente poner la bandera, sino que además señalarlo. También es súper importante ofrecer, bueno, material visual en los espacios comunes, si trabajamos en clínicas, hospitales, servicios de salud, si hay gente del extranjero, en otros dispositivos, etcétera, etcétera. Procurar igual generar ciertas señales fuera de solamente nuestro box.
Si nosotros nos encontramos interesados, interesadas, interesades en generar una postura afirmativa con nuestros consultantes, también es súper importante motivar a otros también a hacerlo, porque no sirve de nada que ustedes respeten los pronombres de la persona, que ustedes respeten su nombre social. Si, por ejemplo, cuando le llama a la secretaria, utiliza otro nombre que no es el de la persona. Eh, Sí, no sé, por ejemplo, la auxiliar que está haciendo el aseo mira a la persona en la sala de espera como mirándola como un bicho raro, como no sabiendo qué cosa es y preguntando por murmullos como, ¿será hombre, será mujer? ¿Qué cosa es esto? Como que es súper importante que si nosotros estamos interesados, es el primer paso para generar una postura afirmativa. Pero ¿qué vamos a hacer con nuestros otros espacios? ¿Qué vamos a hacer con nuestras otras colegas, profesionales, compañeras, compañeros, compañeres, que quizás no se encuentran tan interesados e interesadas y que están vulnerando finalmente los derechos de una persona LGBT? Porque cuando estamos hablando de derechos de las personas LGBT, estamos hablando de derechos humanos. Y sea el contexto chileno o el contexto de otro país, hay ciertas circulares y ciertas normativas que se están infringiendo. Por ejemplo, el uso del nombre social. Entonces es súper importante también tener en consideración eso. Conocer y estar en contacto con redes LGBTIQANB+ locales. Esto es súper importante porque las buenas prácticas parten a lo mejor en el espacio del Vox, como frente a nuestro usuario y usuario, pero también la idea es que esta persona se vuelva autónoma, independiente, que genere redes, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nosotros como profesionales debemos considerarlo, por lo tanto, es nuestro deber dentro de nuestro quehacer estar en contacto, como saber si existe oficina de la diversidad en mi comuna, cómo contactarme con esa oficina, por ejemplo, si quiero hacer una capacitación para otros colegas. No sé si hay algún equipo de fútbol como LGBT friendly, por así decirlo, donde hay grupos de baile para personas exclusivamente de la diversidad sexual, donde hay colectivas, donde hay voluntariados LGBT. Eso es súper importante porque no podemos esperar que solamente nosotros vamos a salvar a nuestro consultante LGBT. No, tenemos que expandir su red y nosotros, independiente de que seamos de la comunidad o no, debemos hacer ese trabajo exhaustivo de conocer otras redes. Porque así estamos afirmando la existencia, estamos diciendo que hay otras como tú, hay otras personas LGBT fuera de este box, esta consulta, que viven una vida orgullosa como personas LGBT. Por lo tanto, tener también esos espacios y tener estas redes de contacto facilita muy bien esto. Y finalmente ser autocríticos. Autocríticas, autocríticas. Como lo dije al inicio de la presentación, nosotros debemos hacer un ejercicio, a lo mejor no solamente individual, sino que puede ser colectivo con otros colegas, con otros y otros colegas, acerca de qué pensamos acerca de la comunidad LGBT. ¿Todavía pensamos, por ejemplo, que una persona trans debe operarse quirúrgicamente? ¿Todavía, no sé, pensamos que ser una persona queer, una persona heterosexual puede ser una persona queer? O no sé, pensamos que una persona por cierta expresión de género inmediatamente va a utilizar lenguaje neutro. Esas cosas son las que tenemos que empezar a cuestionarnos, por así decirlo, para no asumirlo. Yo siempre, cuando he tenido como procesos de supervisión con psicólogos voluntarios, siempre me dicen así como, pero es que Jaime, a mí me da miedo preguntar, o Jaime, tengo muchos temores a equivocarme. Y yo siempre les he dicho que más vale preguntar que asumir. Y eso creo que es un punto de partida importante en el proceso de generar buenas prácticas. Más vale preguntar que asumir. Y también, antes de preguntar, también ver desde dónde viene esa pregunta. ¿Viene desde la generación de una práctica afirmativa o viene desde el morbo, por ejemplo? Ejemplo que les voy a poner. Por ejemplo, si ustedes le van a preguntar a una persona trans, como, ¿tú tienes vulva o tienes pene?
Como eso va a favorecer. Como algo, ¿cuál es la razón de esa pregunta? ¿Viene realmente desde el morbo? ¿O esa pregunta realmente va a generar algo positivo dentro? Ahí es cuando yo les digo como, pregunten, pero antes piensen por qué van a hacer esa pregunta. Yo no la haría, no siento que influya en nada dentro del desempeño profesional. Pero eso, como en vez de asumir, preguntar, pero si vamos a preguntar, ¿por qué estamos preguntando? Eso. A ver. Ya, estaba leyendo esta. Ya. Entonces, como les dije, quería detenerme en el primer punto que tiene relación al uso del lenguaje afirmativo y las formas que conocemos del lenguaje afirmativo tienen relación como la utilización del nombre social, tienen relación a la utilización de los pronombres, pero también se habla mucho de la utilización del lenguaje neutro y del lenguaje inclusivo. Y cuando empiezo a hablar del lenguaje inclusivo, ay, al tiro comienzan como las discusiones en el chat y esas cosas. Pero yo vengo a plantearles por qué el uso del lenguaje inclusivo es importante dentro de los espacios como clínicos, de terapia, dentro de nuestro ejercicio profesional, sea como docente, sea como psicólogo, sea como profesionales de la salud, como sea. Es súper importante considerar que el lenguaje tiene un impacto en la salud mental de las personas LGBT, porque muchas veces cómo uno se refiere a otra persona o el mismo hecho de considerar el nombre que esa persona realmente señala como propio es un factor protector de la discriminación y se favorecen los procesos de inclusión. Porque, por ejemplo, leí al inicio del chat que habían profesores, que habían docentes dentro de estas charlas de seminario. Si nuestro alumno desea ser llamado de cierta forma, y estamos viendo que hay una serie de situaciones de bullying hasta esta persona porque se está utilizando otro nombre que no corresponde. Si nosotros, desde nuestro rol de docentes, profesores, educadores, profesionales, validamos la existencia de esa persona, estamos favoreciendo su inclusión dentro del proceso. Y probablemente vamos a ser el ejemplo para estas otras generaciones que quizás no están considerando lo relevante y lo importante que es tratar por el nombre a nuestro compañera, compañero o compañero. Entonces, estamos favoreciendo, el lenguaje se convierte en un factor protector porque finalmente genera esta inclusión dentro del proceso y es súper importante, sobre todo en la población de niños, niñas y adolescentes. Creo que es súper relevante empezar a hablar del lenguaje inclusivo porque tiene una influencia importante y se han promovido cambios culturales importantes por medio del uso del lenguaje inclusivo. Personas logran reconocerse a sí mismas en base a la utilización de un pronombre que a lo mejor antes no conocía, o una letra que es pronunciable, por ejemplo, cuando hablamos de la letra E, es una letra que es pronunciable, que es de nuestro idioma y que además también se dio en un proceso natural de las personas hispanohablantes. Creer que el lenguaje es un constructo que está estático es ignorar que vivimos en un entorno social. Todo lo que corresponde a la sexualidad, a la forma de concebir la afectividad, son espectros, son constructos que se van modificando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, si nosotros seguimos considerando que las cosas son de un color o del otro, estamos olvidando que estamos hablando con una población de muchos colores, la población LGBT. Entonces, por eso es importante el uso del lenguaje inclusivo. Entonces, debemos recordar que el lenguaje está vivo, que constantemente estamos enfrentándonos a cambios culturales, a evoluciones culturales que nos permiten, no sé, por ejemplo, hablar de nuevas palabras que hace 15, 20, 30 años atrás no existían. El lenguaje es de quien lo usa. Quienes buscan día tras día empezar a generar información, empezar a generar procesos que sean favorables hacia las comunidades LGBTQ y NB+,
intentan y son súper como empáticos, simpáticas y empáticas, es en señalar que estamos en este contexto de evolución. Por lo tanto, si la gente empieza a hablar de una forma que a lo mejor no es la más cómoda para nosotros, es porque algo nos quiere decir, como hay una señal de protesta en este expositor, por ejemplo, que se refiere a las, los y les consultantes. Hay algo que está detrás de esto, como quiero visibilizar a otras poblaciones que quizás se están alejando de lo que yo alcanzo a ver. Es súper importante, y yo creo que esto igual lo hemos escuchado muchas personas que se relacionan a partir de la psicología, que el lenguaje construye realidades. Aquello que se nombra, aquello que se va mencionando, es aquello que se está haciendo visible. Y muchas veces ocurre que invisibilizamos a la gente cuando solamente estamos hablando de los estudiantes. Yo sé que a lo mejor una persona me va a decir, es que la Real Academia Española dice que cuando hablo de los estudiantes estoy considerando todos los géneros. Sí, pero hay personas que no se sienten representadas por eso. Y si esa persona me lo está manifestando, es algo que yo debo considerar. No puedo hacer caso omiso a la expresión propia de un malestar frente a mi persona. Entonces, pensar que el lenguaje es algo estático es olvidarnos de todo esto, que está en constante evolución, es de quien lo usa, ha sido una manifestación propia de las comunidades. Acá no hay una ideología de género detrás de esto, no hay personas con mentes maquiavélicas, hay gente que su vida está detrás de estas representaciones sociales. Por lo tanto, no es algo que podemos hacer caso omiso. Por eso acá digo que el uso del lenguaje inclusivo nunca busca imponer ideologías, busca reconocer que el mundo tiene una diversidad y que hay personas que se reconocen dentro de esa diversidad por medio del lenguaje inclusivo. Con el lenguaje inclusivo, nosotras, nosotros y nosotres, vamos a visibilizar a aquellos grupos o a aquellas poblaciones que históricamente han sido marginalizadas, que han sido invisibilizadas dentro de la historia, como son las personas de la diversidad sexual, como son ciertas personas de los pueblos originarios, afrodescendientes, personas en situación de discapacidad, que se identifican de una forma distinta a lo que nosotros usualmente habíamos aprendido. Por lo tanto, acá no estamos hablando de ideologías, estamos hablando de un reconocimiento. Y no hay mejor reconocimiento que la visibilización de existencias distintas a las que uno reconoce. Y eso al final termina siendo la diversidad sexual. Otro elemento súper importante tiene que ver con el uso correcto de los pronombres. La gente tiende, y los y les profesionales, a subestimar el uso de los pronombres. Cuando estamos hablando de pronombres, para aquellas personas que a lo mejor yo le pregunto pronombre, me dicen su apodo, lo usamos para hacer alusión a objetos y a personas. En nuestro nombre, o sea, nuestro idioma, si nosotros, nosotras y nosotres estamos señalando, por ejemplo, el pronombre de nuestro consultante sin siquiera consultarle con cuál se identifica, estamos potenciando una idea binaria acerca del género. Por ejemplo, de que existen solo nuestras consultantes y nuestros consultantes o nuestras usuarios y nuestros usuarios, cuando puede ser que la persona que está frente a nosotros no se identifica de ninguna de esas dos formas. Y caemos nuevamente en esta visión blanco-negro, gris-plomo, escapa de la diversidad. Entonces, finalmente, si hacemos este proceso de asumir, estamos generando invisibilización, estamos generando exclusión a aquellas identidades que se escapan de este binario, aquellas identidades disidentes. De acuerdo a los datos de la ONG de Trevor Project, las juventudes trans y no binarias a quienes se les respeta sus pronombres tienen 50% menos de intenciones de suicidio, al compararse con aquellas personas que sí son respetadas por el uso correcto de sus pronombres. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de hay una incomodidad de nuestro quehacer profesional, hoy es que me cuesta, estamos hablando de vidas, estamos hablando de intentos de suicidio. Entonces, ya no estamos hablando solamente acerca de nuestra individualidad,
sino de quien está frente a nosotros. Entonces, vamos a generar una buena práctica si hacemos caso omiso a los pronombres cuando nos estábamos refiriendo a una persona de la diversidad sexual o no de la diversidad sexual. Creo que ahí hay un punto súper importante para empezar a hablar de prácticas clínicas afirmativas. Y por esto es súper relevante que las personas trans y no binarias se les respete si desean, por ejemplo, utilizar el pronombre ella. ¿Por qué? Porque independiente de que éste tenga relación con su expresión de género, ¿no? Es nuestro deber como profesionales de la salud, profesionales de la justicia, profesionales sociales, etcétera, 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 ejercer el rol de cuidado, de apoyo, de comprensión, de reconocer a nuestros consultantes en un espacio inclusivo, en un espacio seguro. Por lo tanto, si nuestro consultante nos solicita utilizar el pronombre ella, nosotros vamos a utilizar el pronombre ella. Y como lo dije como en la lámina anterior a la señalada antes del uso de los pronombres, es súper importante preguntar y no asumir como una persona quiere ser nombrada. Porque aunque nosotros creamos que tenemos al frente a una persona, una mujer, un hombre, quizás eso puede escapar de la realidad. Entonces, generar buenas prácticas es cuestionar nuestro quehacer clínico. Y ahí dejé la bibliografía para las personas que me preguntan usualmente de dónde saco toda la información, o que estoy inventando una ideología. No, 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 no. Ahí está la bibliografía que además les vamos a hacer llegar a las personas que se inscribieron. Eso sería todo en relación a las buenas prácticas, esta pequeña primera patita en el seminario. No sé si estás por ahí, Sí, aquí estoy. María Jesús. Sí. Bueno, ya que terminó la exposición, vamos a recibir preguntas. El chat ahora está disponible para quienes quieran comentar. Así que pueden ir levantando sus manitos y ahí les vamos cediendo el micrófono para que hagan sus preguntas al expositor. Vamos con Yasni. Hola, ¿se me escucha? Súper bien. Hola, si te escuchamos. Ya, que voy a prender la cámara igual, a ver si está todo bien. Ok, sí. Tengo una duda muy grande que me pasó a mí, porque también pertenezco a la disidencia sexual, y es la diferencia entre lo trans y lo no binario. Porque en algún momento a mí me gustó mucho expresar mi masculinidad pareciendo hombre, pero no era que quería ser hombre. Entonces, eso es como lo que quiero como comprender, si es que me puedes explicar tú. Claro, Eso. es que lo que pasa es que la denominación de una persona trans es aquellas personas que no se sienten identificadas con aquello que se le asignó, ¿cierto? Entonces hay personas que dentro del paraguas trans que se identifican como personas binarias, trans binarias y personas trans no binarias. Entonces, ¿cuál era la pregunta de nuevo? Ay, te mutearon. Ahí, sí, ahí te Ah, es acabo que yo me de... iba por eso, perdón. Ya. Ahí. Como la diferencia entre lo trans y lo no binario, porque entiendo que hay personas que son trans no binarias, pero como que me Ya. cuesta entender eso de, no, no sé por qué, es algo que no... Lo que pasa es que como está este paraguas, como Ujú. en cierta medida las personas no binarias igual son personas trans, pero hay personas que se definen a sí mismas como Ah, no ok, binarias me sin sirve este mucho eso. apellido, sin este apellido trans al inicio, ¿ya? Por Ok, ejemplo, yo mismo antes me identificaba solamente como una persona no binaria ajá, porque sentía que lo trans implicaba otros posicionamientos, implicaba otras vivencias que no se correspondían a mi vivencia. ujú, Sin embargo, en un proceso de yo reencontrarme con la palabra trans, me di cuenta de que al final así, no era una persona cisgénero, no me identificaba con esas expectativas sociales ni con el sexo asignado al nacer. Por lo ujú, tanto, era una persona no binaria, trans no binaria. Pero lo ok, trans tiene relación con esa identificación, porque la palabra trans tiene un fuerte componente político y de discriminación social que hay personas que a lo mejor no están dispuestas a considerar o a vivir dentro de su existencia. Y creo que como acuñarse o tomarse el término como trans
igual es un posicionamiento político, así como el definirse como una persona queer, que no toma en Ok. consideración ninguna de las otras acepciones, Entonces, etcétera, etcétera. si te entiendo, es como tomarlo, la norma, hacerla propia, como cuando uno se llama a sí mismo, por ejemplo, camiona, por ejemplo, que en mi caso. Tomar esa palabra y adecuárselo, y después lo no binario sería como el espectro del fluir como en los géneros, ¿cierto? Sí, o sea, creo que falta como un poquito más como de definición, como más como, pero sí, sí, sí Mira, lo voy a esa entender de imagen que esa forma, yo compartieron en creo el que chat, está bien. No, yo la creo imagen que que compartieron en el chat me encantó, me sirve sí, muchísimo. sí. Eso, muchas Sí, gracias. esa imagen, de Sí, ese paraguas esa, hablaba, como sí, este perfecto. paraguas trans, que está lo binario, que aquellas personas que se identifican como mujeres binarias, como dentro del espectro trans, y aquello no Claro. binario, que es lo que se escapa de esta acepción, y que también aquello que fluye. Porque, por ejemplo, hay personas que, no sé, se identifican como género fluido, que a lo mejor transitan entre lo masculino y lo femenino, por ejemplo. Y eso igual es súper válido, pero también se añade a lo no binario, ¿cachai? Ujú. Ya, perfecto, me quedó súper claro. Muchas gracias. De nada ya. Yasni. Jasny, sí. Muchas gracias, Yasni, por tu pregunta. Vamos con Pamela. Ahí sí. No. Te quería preguntar qué podemos hacer nosotros como profesores desde la educación, porque eventualmente ahí se provocan muchos problemas, sobre todo con las personas que sabemos justamente de la disidencia, la importancia de preguntar el nombre, de preguntar el pronombre, pero hay muchos compañeros y compañeras que les complica, que por más que tú les expliques, en el fondo dicen que no, que son, digamos, eh, que el les es complicado, y también hay mucha resistencia en el fondo. De hecho, tengo un niño trans, sus papás son psicólogos, mamá psicóloga, y ellos dicen que es una disforia de género y que no hay que decirle por el nombre, le complica porque se quiere poner un nombre que a ellos no les gusta, que es Lucifer. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Que justo así como el nombre del demonio, además se quiere poner. Mira, en realidad, Pamela, te agradezco por esa consulta porque en realidad es algo que se repite usualmente. Mira, yo lo que siempre le señalo cuando estoy frente como a estas situaciones en las cuales hay ciertos grupos que son resistentes a, por ejemplo, la utilización del nombre social, la utilización de los pronombres, siempre señalo que hay ciertas normativas, hay ciertas circulares de educación en las cuales todos los profesionales que trabajan en educación deben respetar. Y esas circulares finalmente no son, o sea, no son algo que, no sé, porque yo no las logro entender, me voy a escapar de aquello. Es como si el profesional, el docente, el profesor, etcétera, etcétera, no está respetándolas, está infringiendo la ley. Y eso puede llevarle a una demanda, etcétera, etcétera, o activar ciertos protocolos. Entonces, yo creo que el primer paso a lo mejor puede ser una sensibilización en torno como a la temática de parte de algún profesional que logre explicar como lo profundo, lo importante de hablar acerca de las vivencias LGBT y de lo importante de eso, pero también si eso no es como una alternativa como viable, estamos hablando de legislaciones que se están transgrediendo. Entonces, también dentro de nuestro deber profesional es saber cuáles son esas circulares, saber cuáles son esas leyes, saber cuáles son esas normativas para decir, oye, acá está como lo que tú estás haciendo, que es transgredir, por lo tanto, te puedes como arriesgar alguna demanda, algo. Entonces, yo valoro y favorezco siempre los procesos de reflexión, autocrítica, pero cuando no es por la buena, tiene que ser por los papeles que son legales finalmente. Estamos hablando de cómo deben ser las cosas y si a ese profesional no le gusta, lamentablemente tiene que buscar otro espacio y sean públicos o privados, centros de salud públicos o privados o establecimientos privados o públicos, todos tienen que adherirse por lo que señalan los ministerios.
Eso. Yo sé que es una dificultad, que es algo que es difícil, que es un desafío como profesionales, pero creo que podemos sensibilizar. Ese es nuestro desafío. Eso. Muchas gracias, Jaime, por tu respuesta. Quería coger una pregunta que surgió en el chat, que preguntan si hay algún libro que toque esta temática para psicólogos. Sí hay un... A mí me gusta harto este manual que está acá, que lo estoy compartiendo todavía, ¿no? Sí, se ve. Sí, que es una guía para psicoterapeutas de la salud mental, por los profesores Martínez, Tomisic y Galvez. Creo que esa fue como una muy buena primera guía, y además este libro que no sé si me veo porque yo no me logro ver, pero me estoy viendo, ¿no? Sí, te vemos. Ah, ya. Yo me compré recién, hasta hace poquito, este libro que se llama Psicoterapia y Salud Mental en Personas de la Diversidad Sexual y de Género, que empecé a leer literalmente hoy día. Y que rescata ciertas experiencias de cómo hacer una práctica afirmativa para psicólogas, psicólogos y psicólogas. También es de los mismos autores del manual que está ahí, y es una investigación territorial como latinoamericana, así que está súper contextualizado. Lo que he estado leyendo yo me hace mucho sentido, así que eso. Se llama Psicoterapia y Salud Mental en Personas de la Diversidad Sexual y de Género, Investigación y Práctica Iberoamérica. Súper, muchas gracias, Jaime. Vamos con Nia Phoenix, que tiene una pregunta. ¿Aló? ¿Se escucha? Hola, hola. Sí, te escuchamos. Ya, gracias. Yo soy una chica trans binaria, ya que estaban preguntando en delante, mis pronombres son femeninos. Ahí soy profesora del colegio, hay un colegio en Machalí, ¿ya? La aceptación ha sido muy bien por los alumnos y los docentes y toda la institución, así que yo me siento feliz y ojalá hubiera nacido ahora porque ha cambiado mucho el mundo, ¿ya? Y mis preguntas más que nada va hacia los padres, cómo tratar con los padres. Yo he tenido bonita experiencia porque hay muchos alumnos que se han acercado a mí y se han confesado que son diferentes, o sea, tienen curiosidad, me preguntan si son bisexuales, trans, entre otras cosas, y siempre los problemas son con los padres. Ya yo tengo compañeras, amigas trans que lo dijeron cuando eran pequeñas, les echaron de las casas, algunas son trabajadoras sociales y entre otras se han suicidado. Entonces, para mí el tema más difícil en sí, en este caso, son los padres, porque aunque haya normas, etcétera, igual, lamentablemente, uno no puede cambiar cómo los van a tratar en las casas. Entonces, no sé hasta cuánto como profesora yo puedo ayudar o qué tanto se puede hacer, qué tanto se puede decir para poder ayudar y que no tengamos un problema con los padres, que incluso aquí en el colegio hay padres que no les gusta lo que el colegio está haciendo, porque el colegio apoya en el que estoy, por supuesto, esto el LGTB. Entonces, no sé qué consejo se podría dar en este tema. Eh, Gracias. Te agradezco, Nia, por tu pregunta. También agradezco que, siendo como parte del cuerpo docente de ahí de un colegio, como estés interesada igual de una u otra forma, igual te vuelves un ejemplo para otras chicas, chicos y chicas. Mira, en realidad lo que yo visualizo es como hay un modelo igual que habla acerca de cómo las familias viven la transición de una de las integrantes, usualmente tienden a ser les hijes. Em, yo creo, cuando es un proceso un poco más dificultoso, creo que esencial es como recomendar un proceso de acompañamiento psicoterapéutico. Creo que es súper esencial a nivel familiar para ir comprendiendo como juntes, como familia, este descubrimiento de, no sé, por ejemplo, tener una persona, voy a dar un ejemplo en relación a las personas trans, dentro de la familia. Porque no es lo usual que las familias estén conformes con esta situación, como que inmediatamente van a surgir ciertas diferencias, etcétera, etcétera. Va a surgir una cierta etapa de desorden, como que la misma, como tal cual como nosotros como colegas o como profesionales tenemos que cuestionar nuestros prejuicios dentro del ciclo familiar. También hay un quiebre familiar.
porque aquello que se asumía como toda la vida, que iba a ser de determinada forma, o ciertas expectativas, dejan de serlo. Entonces creo que ese estrés familiar o ese proceso de quiebre familiar, creo yo que debe ser acompañado psicoterapéuticamente para orientar a esta familia finalmente a promover el bienestar de su hija, hijo, hija. Creo que ahí está el punto más relevante porque es la vida de nuestra hija, hijo, hije, quien está en juego. Y tener un círculo, tener una protección, que tus figuras significativas sean aquel espacio que te brinde seguridad y que te permita dar los siguientes pasos, creo que es lo ideal. Pero si a la familia le cuesta comprender ese proceso, igual está cayendo en una vulneración de derechos. Y lo leí en el chat, así como que fome que uno tenga que sacar las legislaciones así como a colación. Pero creo que eso puede ser muy orientador. Creo que también acercar, por ejemplo, a otras familias que hayan pasado por un proceso similar también es muy bueno. Yo trabajo acá en la Municipalidad de Concepción y acá en la Oficina de la Diversidad hay un grupo, por ejemplo, de MAPADRES, que son madres y padres de hijas, hijos, con hijas, hijos e hijas, adolescentes trans. Y muchos han llegado reticentes como a estas instancias, así como de, no, yo no. Y en el proceso de encontrarse con la experiencia de otros padres, de otros mapadres, han cambiado sus percepciones. Te puedo dar esas dos líneas como de acción. Eso. Muchas gracias. Vamos a coger la última pregunta, ya que son las 9:10, de Claudia Bamondes. Le escucho. Claudia, no sé si estará por ahí. Ahí sí. ¿Ahí sí me escucho? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Ya, mira, lo que pasa es que yo trabajo en un programa y Ya. como puse igual en el chat, yo trabajo en un programa que es de CERNAMEC, obviamente que se trabaja con hartos términos sobre todo el tema de la equidad de género, ¿ya? La otra vez, como tenemos niños de 6 a 13 años, obviamente, nosotros quisimos hacer como un taller, se podría decir, con otro programa que se llama Espacios Amigables, ya que también ven la temática de género, y hay una psicóloga, trabajadora social y aparte una matrona. Ya. Entonces, bueno, explicaron cómo pasó este día que era contra la no transfobia y la difobia y la bifobia también. Entonces nosotros quisimos hacer este taller igual, para que obviamente los niños igual tuvieran cierto, no este tema de discriminación con las personas que tuvieran diferentes gustos, porque los niños, como ustedes saben, igual a veces se molestan que oye que lesbiana, oye que gay, que qué sé yo, ya, y nosotros tratamos de decirle que estas cosas no son para que ellos jueguen, porque son gustos de diferentes personas, y aparte de eso, no es algo para burlarse, no es algo para discriminar el que, por ejemplo, si a mí me gusta una mujer o me gusta un hombre o a un hombre le gusta a otro hombre, no es para discriminar. Y la mayoría de las mamás bueno, yo trabajo con 30 mamás y con 40 niños, y trabajamos de 4 a 7 de la tarde para que las mamás puedan trabajar, ¿ya? Entonces se les hace como diferentes actividades, y bueno, dentro de esto estaba también hacer esta actividad sobre que ellos tuvieran esta mentalidad más amplia del género. Pero las mamás que, por ejemplo, son más normativas, tienen este ámbito religioso, igual ¿cómo se podría decir? Nos aportillaron un poquito porque nos dijeron que cómo le podíamos abrir la mente a un niño de 6 años o de 8 años, siendo que salían términos que ni los papás manejaban. Y yo la verdad es que me defendí ante eso, que hoy en día como normativa la educación trata de incluir este tema de género, que son una gama súper amplia, y que también se trató de hacer esto desde un tema de que se visualice que no debemos discriminar a las otras personas por sus diferentes gustos, sino que tenemos que tener respeto, así como pedimos respeto para algunas cosas, ¿cierto? También esto es respetable porque son los gustos de diferentes personas, y no por eso los vamos a discriminar o los vamos a hacer sentir mal. Pero la mayoría de las mamás obviamente
las más religiosas se enojaron. Entonces, igual es complejo y es difícil tratar estos temas, porque obviamente uno igual como trabaja con niños que son súper pequeños, igual que algunos son súper vulnerables, obviamente uno trata de generarles mayores conocimientos. ¿Para qué? Para que ellos amplíen, ¿cierto?, sus conocimientos y para que ellos no tengan miedo no sé, de llegar a esta adolescencia y decir, ¿sabe qué, tía o tío? Yo me siento que, no sé, pues me gustan las mujeres o me gustan los hombres, o cómo lo puedo hacer, tío, porque sabe que me está pasando tal y tal cosa y estoy encontrando que mi línea de identidad sexual o mi identidad de género va hacia otra parte, no hacia la normativa, sino que es diferente cómo se lo expreso a mis papás. Entonces, desde ese ámbito nosotros tratamos de que ellos tengan, ¿cierto?, esta confianza de igual de contarnos las cosas y de poder igual nosotros tratar de explicárselo a los papás. Porque igual, bueno, dentro de eso igual tenemos una niña que es bisexual, que igual de primera nosotros no sabíamos mucho, hasta que después nos dimos cuenta y obviamente ella igual después al tema fue como bien, ¿cuánto es? Difícil poderlo abordar con los papás de ella. La verdad es que es súper difícil tratar de abordar el tema de los papás, de decirle, oiga, ¿sabe que su hija es, no sé, es lesbiana o es bisexual o ella tiene otra identidad de género diferente a lo que fue asignado? Entonces, desde ahí mi pregunta es igual, ¿cómo uno lo puede hacer para también poder tener ¿cómo se podría decir? Este conocimiento de cómo hablar con los papás y también saber cómo a qué ley o a qué circular apegarse cuando uno habla de esto, porque poco más y nos querían, no sé, denunciar por haber hecho esta charla de diversidad sexual. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer nosotros para defendernos igual en este tema? Mira, me fui perdiendo en el camino porque la pregunta Ay, es era que yo muy soy larga. súper dispersa. Sí, no, no te preocupes. Entendí porque me intentaste dar un contexto. Ya tú me dijo. Pero, mira, lo que podemos hacer, yo te dejé, está acá mi correo, yo te puedo mandar Ya. las circulares a las que te puedes como apegar en caso de como que nuevamente te ocurra esta situación. Y yo siento que es súper importante que sigan promoviendo estas charlas, porque finalmente Sí, ustedes se pueden convertir en profesionales como significativas para sí. que estas chicas, chicos y chiques logren encontrar en este espacio un espacio para lograr, no sé si la palabra es correcta, es explorar, pero Ujú, sí lograr identificarse a sí mismas de acuerdo a esta diversidad. Cuando estamos hablando de ambientes religiosos, conservadores, el mm, desafío a veces triple, cuádruple. Yo sé que es muy difícil, pero creo que quizás como adherirse como a esta constancia y hasta seguir esta constancia de apertura de estos espacios, quizás va a promover algún cambio en algunas personas. ujú. Pero eso, como en honor a que habían otras preguntas, yo Ya, te con las circulares como por interno, y eso, escríbeme al correo y quizás ahí te puedo dar otras orientaciones. ya, Eso. muchas gracias, se pasó. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ya. Entonces vamos a cerrar esta ronda de preguntas. Yo sé que todos tienen preguntas muy importantes para cada uno. De todas maneras, no quería dejar de hacerte una pregunta que surgió harto en el chat, Jaime, de Ya. si es que tú conoces fundaciones en distintas partes de Chile para la comunidad. Sí, o sea, yo conozco como agrupaciones que trabajan acá en mi territorialidad y conozco como de todo Chile. No podrás decirlas todas, pero sí, por ejemplo, acá en el territorio que yo habito, que es Concepción, está el Instagram, por ejemplo, de la Oficina de la Diversidad y No Discriminación, que es @sexualidadconce. Acá en Concepción está igual Colectiva Transforma, que es una colectiva de identidad de personas trans y no binarias. Está todo eso ONG. Y así un sinfín de otras agrupaciones y comunidades que son miles, así por ejemplo, no sé,
La Fundación Todo Mejora igual hace un trabajo con un canal de apoyo de mensajería instantánea a personas LGBT. El fono también de la INJUV también, que es para realizar dudas, consultas. O hay muchas agrupaciones como que podría olvidar la mitad en este momento, pero lo que sí es que en mi Instagram profesional, que es el ps.jaime Méndez, sigo como a 200 agrupaciones, busquen en todos mis seguidos, búsquenlas todas, porque ahí están todas, porque no tengo una lista acá, sino que, no sé, por ejemplo, hay cierta particularidad, cierta problemática que solucionar y la puedo buscar como específicamente. Eso, pero yo siento que lo más importante, al menos a mi juicio, es como al generar esta red de contacto, saber si existe una oficina de la diversidad, un programa de la mujer, y esas personas son las personas que nos pueden como ir haciendo esas vinculaciones. Eso. Súper, muchas gracias, Jaime. Bueno, vamos a empezar a cerrar el seminario, dada la hora. No sé si quieres dar algún mensaje a los participantes antes de cerrar. Sí, voy a dejar de compartir pantalla, o sea, de compartir la presentación. Yo sé que existen muchas consultas, muchas preguntas. Yo sé que esta es una materia que está recién comenzando en investigación, que es algo que a lo mejor antes dentro de nuestra formación profesional no nos habíamos cuestionado. Sin embargo, vamos a abrir más instancias ahí junto a DIPA para seguir conversando acerca de esto, para seguir formándonos. En mi Instagram igual tengo algunos como adelantos de cursos y cosas en las cuales vamos a ir logrando esta profundización. También si existe alguna búsqueda de orientación respecto a ciertos casos, igual entrego supervisión a profesionales que trabajen con profesionales LGBT. Pueden igual consultarme, podemos agendar una sesión online, etcétera, etcétera. Pero lo más importante en este momento, más allá de que yo les cuente todo mi servicio y me promocione todo lo que tengo que promocionar, tiene relación a que empiecen a considerar estas prácticas que son súper relevantes porque la comunidad LGBT no es que sea distinta porque quiera hacerlo distinta, sino porque es importante tener estas consideraciones porque estamos hablando de vivencias, estamos hablando de identidades, estamos hablando de existencias que merecen tanto respeto a pesar de que nosotras desconozcamos esa vivencia. Y eso. Les agradezco su interés, les agradezco su participación, sus constantes preguntas. Espero encontrarnos en otras instancias, que ahí sigamos abriendo puentes junto a DIPA para abrir quizás otros temas en relación a lo LGBT y que este interés no solamente sea por el mes del orgullo, sino que sea a lo largo de todo el año. Eso. Muchas gracias de verdad, Jaime, por la exposición. La gente está súper contenta y satisfecha. Bueno, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer nuevamente a Jaime Méndez por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Eso.